digamos, ocurriendo respecto a la necesidad de energía renovable en el mundo, ya por parte de las empresas, ¿no? De los grandes consumidores, hay que aterrizar todo esto y esto es lo que vamos a hacer ahora en esta clase. De repente, en la tercera práctica, eso todavía lo voy a decir, incluiría también parte de los tópicos que veamos acá. Ya en las siguientes sesiones nos enfocaríamos directamente en la generación solar, eólica, ¿no? Eh, entonces, también creo que vale la pena incluir algunos tópicos en relación a lo que es generación distribuida. Creo que vale la pena también hablar de ello. Y bueno, ver también algo de emisiones contaminantes. Todo esto forma parte de un contexto, ¿no? Forma parte de una situación, de una realidad, de una coyuntura en la cual estamos y que es la que está promoviendo el, el uso masivo de la tecnología renovable, no solo en el Perú, sino sobre todo en el mundo. Denme un segundo para proyectar. Si no lo acabamos ahora, no hay problema porque son como 4 o 5 presentaciones. Un momento voy a... Me avisan si pueden ver mi presentación, creo que ya se ve, ¿no? Dice Benji. Perfecto. Sí, ingeniero, sí, lo grabé. Ok, bueno, eh, básicamente lo que hay que conocer es la situación, el entorno actual, ¿no? O sea, ¿por qué hay esta necesidad de generación renovable? O sea, ¿qué cosa está pasando en el mundo que hace que haya esta necesidad de contar con generación renovable? Hay una necesidad de parte de los agentes. Podríamos decir de que hay unos compromisos, que son los compromisos gubernamentales de los países, ¿no? Que tienen, digamos, el objetivo de tener determinado nivel de reducción de emisiones contaminantes con respecto a lo que tenían o lo que tienen en determinado año y hacia 2030 contar con una reducción determinada. Pues, o sea, hay un compromiso, eh, hay compromisos internacionales, mejor dicho, de parte de los países. El primer compromiso, digamos, de carácter serio que se suscribió entre los países fue el que, el que se suscribió en Kioto, ¿no? Y denominado Protocolo de Kioto. Eh, Previo a esto hubieron otros compromisos, pero no referidos a la reducción de emisiones de CO2, eh, sino de fluorocarbonos, estos que afectan a la capa de ozono, y donde hubo digamos, un antecedente positivo, porque se logró prohibir la utilización de elementos que producían estos componentes que afectaban finalmente a la capa de ozono, ¿no? La capa de ozono ya está recuperándose a niveles previos a la utilización de este tipo de químicos que se utilizaban antes en los sprays y que ya no se usan actualmente, ¿no? Entonces, hay un antecedente positivo en cuanto a la recuperación de la capa de ozono y esto sirvió, digamos, como referencia para lo que viene a ser el, el protocolo de Kioto, que básicamente lo que hizo fue comprometer a los países a reducir sus emisiones contaminantes. Cada país o cada región tenía determinados compromisos. Pero ahí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Eh, digamos, en ese momento, en el momento en que se suscribe este protocolo, los países que eran considerados eh, países
eh, adelantados, desarrollados eran unos, ¿no? Pero el tiempo va evolucionando, las circunstancias van cambiando y países como China, que eran considerados países en vías de desarrollo, o países subdesarrollados, la India también, dejan de serlo o pasan a ser ya países que tienen una situación industrial importante, ¿no? Entonces, ya los compromisos para estas naciones quedan cortos, ¿no? Y era una de las observaciones que hacía, por ejemplo, Estados Unidos al protocolo de Kioto, ¿no? Decía, oye, China ya está produciendo casi lo mismo que yo, o está produciendo más o muy cercano a lo que yo estoy produciendo en cuanto a dióxido de carbono, y eh, en términos generales están teniendo muchos menos compromisos, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido y es porque el avance tecnológico, el desarrollo industrial de China se dio con una intensidad muy significativa y esto, digamos, dejó en el camino ciertos compromisos y estos compromisos fundamentalmente estaban, digamos, relacionados con cumplimiento de los países y definía que habían diversos tipos de países, ¿no? Solamente para tenerlo así como marco teórico los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Entonces, los países desarrollados eran los que tenían los compromisos y los países en vía de desarrollo lo que se hacía era, a través de determinados mecanismos, tratar de ayudarlos a que su desarrollo se haga a través de fuentes renovables, ¿no? Es por eso que se crea este mecanismo de desarrollo libre, que fue la herramienta que se utilizó en el Perú para tratar de llegar a cumplir determinados volúmenes de reducciones, ¿no? En realidad lo que se hacía era decirle al país en vías de desarrollo, mira, en lugar de construir una central a diésel, construye una no sé, eh, una central hidroeléctrica, una central eh, eólica, solar, convierte un ciclo combinado a gas natural, perdón, un ciclo abierto en gas natural en un ciclo combinado, ¿no? O sea, cualquiera de esas tecnologías recibían un certificado de reducción de emisiones y este certificado de reducción de emisiones tenía un valor, ¿no? El problema es que con el tiempo estos certificados iban perdiendo valor en el mercado, ¿no? Vamos a ver si podemos ver acá algunos precios internacionales. Un ratito. Ya ni siquiera los publican ya. Ujú. Sí, ya no los están publicando. Bueno, estos certificados de reducciones de emisiones se podían vender, los vendía cada empresa y con eso, digamos, si una empresa necesitaba un precio pues de $50 por megavatio hora para poder generar y obtenía 40, esos 10 dólares adicionales provenían de la venta de estos certificados, ¿no? La cuestión es que esta forma de poder promover el uso de generación renovable, como les decía ayer, eh, hidroeléctrica, eólica, solar y conversión de ciclo a ciclo combinado, eh, no fue una forma que tuvo un impacto tan significativo como se hubiera querido, ¿no? Entonces,
por ahí no iba la cosa, ¿no? Si bien es cierto, se suscribieron estos acuerdos, se hicieron esfuerzos, se aplicaron los mecanismos. eh, la verdad es que no se llegó a mucho avance bajo este tratado, ¿no? Entonces se han tratado de encontrar otras formas para que los países que puedan, para que los países, digamos, tengan estos compromisos, ¿no? Y uno de ellos es la ratificación del Acuerdo de París. De hecho, el acuerdo previo al Acuerdo de París se hizo en Lima, ¿no? Fue la COP21 fue la COP de París y la COP20 fue la COP de Lima, ¿no? El acuerdo de las partes, el acuerdo de partes. Entonces, lo que nosotros como país hemos suscrito es un compromiso de reducción de emisiones. Eh, a largo plazo, básicamente lo que nosotros nos comprometemos es que tenemos que mantener determinados volúmenes. Eso lo voy a poner acá, no forma parte, digamos, del curso, pero es para que lo tengan un poquito más claro, porque finalmente lo que está haciendo que cambie la percepción de los actores, ¿no? De los agentes en relación a este tema renovable no son necesariamente estos compromisos que se han firmado a nivel gubernamental. Como les decía, hay un antecedente eh, que son estos compromisos que se firmaron bajo el protocolo de Kioto, estos mecanismos que se implementaron en países en vías de desarrollo como en el nuestro. Hubieron varias centrales hidroeléctricas que obtuvieron esta certificación o este permiso para certificar reducción de emisiones y que los comercializaron, ¿no? Entonces, estos certificados tenían un valor. El problema es que esos certificados podían tener un valor de 3, 4, 5 euros hace 15 años, pero con el tiempo dejaron de valer porque el protocolo venció en el 2012, ¿no? Entonces, en la práctica, esos certificados hoy prácticamente no valen nada. Entonces, ese mecanismo se extinguió, ¿no? Hay algunas empresas que están buscando que reflotar eso, pero no está ocurriendo. Entonces, digamos, la percepción de todos los agentes ante la situación, ante el reto que viene a ser el cambio climático, voltearon hacia las partes, eh, hacia los agentes privados, ¿no? Y los agentes privados lo que han hecho es básicamente empezar a suscribir acuerdos. Bueno, acá está a nivel de países, Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, ¿no? De COP21, que está vigente actualmente, pero esos son mecanismos a nivel gubernamental, a nivel de estados. Pero a nivel de empresas, lo que las empresas, y creo que por ahí está yendo ahora el tema, porque es lo que está teniendo mucho mayor impacto, ¿no? A nivel internacional en cuanto a lo que viene a ser la reducción de emisiones, es básicamente estos compromisos, ¿no? Estos compromisos de carácter privado. A ver, déjenme ver si puedo mostrarles. Por favor, me interrumpen si tienen alguna duda ya, porque no necesariamente todos estos temas son, digamos, muy conocidos, entonces vale la pena explicarlos, sobre todo para tener, como digo, el contexto de las situaciones. Ya, este recién es un ejemplo de los eh, acuerdos que suscriben las empresas mediante las cuales se comprometen a determinados niveles de reducción. Acá ya no estamos hablando de Estado, ya no estamos hablando que el Perú tiene el objetivo que hacia el 2100 el, el compromiso es mantener el aumento de la temperatura debajo de 2 grados, ¿no? Ambicionando una meta de 1,5, que es un poco lo que se ha suscrito en el acuerdo de partes del COP de París, ¿no? Eso no. Acá estoy hablando de que las empresas de carácter absolutamente privado, ¿no? Toman unos compromisos mediante los cuales lo que dicen es, oye,
yo para el 2030 tengo que reducir mis emisiones en 30%, 40%, 50%. Ese es mi compromiso. Y hasta el 2050 soy net cero, es decir, mi, mis emisiones tienen que ser cero. O sea, tengo que cancelar mis emisiones. Ya veré cómo, pero eso es lo que tengo que hacer. Entonces, el, el compromiso o los compromisos, porque este R100 no es el único, ¿no? Hay otros compromisos. Los compromisos que suscriben las empresas para consigo mismo y que tratan de cumplir están relacionados en ese sentido, ¿no? No se van al 2100, no, se van al 2030, al 2025, al 2028 como una primera fase de compromiso de reducción de emisiones y hacia 2050 como una segunda fase, ¿no? La segunda fase vendría a ser el net cero, que es esta reducción total, y en el caso de los compromisos más cercanos, un 30, 40, 50%. ¿No? Eso es más o menos como lo están estructurando las empresas. De las empresas privadas, y no estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de las más grandes del mundo, ¿no? Suscriben estos acuerdos. Eh, por ejemplo, acá vemos que 3M tiene un target al 2050, Adobe al 2025, Airbnb al 2021. Cada una de ellas tiene diferentes compromisos, ¿no? Otras al 2025, como AB InBev, que es básicamente Bacus, ¿no? En el caso peruano, Apple al 2021. Entonces, cada una de ellas tiene determinados compromisos y pueden ser compromisos, como digo, de dos escalas, ¿no? Un primer compromiso, un primer, digamos, objetivo de reducción de emisiones y otro objetivo posterior de net cero a un plazo mayor, ¿no? Eh, las empresas, para que más o menos tengan una idea, tienen dos tipos de consumo, un consumo eléctrico y otro consumo de combustible, ¿no? Entonces parte de este compromiso va por reducir el consumo proveniente de fuentes contaminantes en ambos casos, tanto en la parte industrial, ¿no? El consumo de electricidad, como en las otras actividades también, que puede ser, por ejemplo, transporte, dependiendo del tipo de actividad industrial que desarrollen. Ahora, como digo, este RE100 del cual estoy mencionando no es el único. No existen otros compromisos, por ejemplo, hay empresas mineras que también tienen hay una organización de empresas mineras que se han fijado determinados compromisos. Y no solamente son mineras, no, son mineras, siderúrgicas, metalúrgicas a nivel mundial que han suscrito estos acuerdos y que se han comprometido a determinados volúmenes o niveles de reducción de emisiones, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta acá. Entonces, ingeniero de Perú, ¿qué compañías han hecho estos compromisos? Generalmente las Las más compañías, grandes. sí, generalmente las compañías más grandes son las compañías que tienen un holding internacional, ¿no? A ver, acá hay dos cosas, ¿no? Uno es el compromiso que tú te fijas como compañía a nivel, digamos, macro, y estamos hablando de grandes compañías. Como les digo acá, uno de los ejemplos es ABIB, AB InBev, perdón. AB InBev es la matriz de Bacus, ¿no? Entonces ellos tienen sus compromisos y acá están, ¿no? Ellos tienen que reducirse. Y ellos no tienen que reducir en Bélgica o en Brasil o en Estados Unidos, ¿no? Tiene que reducir a nivel mundial. De todos los países en donde tienen subsidiarias tienen el mandato de hacerlo. Y entonces ellos tienen que reducir emisiones o tienen que tomar energía de fuentes no contaminantes en determinado periodo de tiempo, ¿no? Eh, Acá ustedes pueden ver la lista de absolutamente todas. Hay, como digo, también otra organización que también se enfoca a ver todo este tema de reducción de emisiones en cuanto a las empresas extractivas, ¿no? Mineras, o metalúrgicas, siderúrgicas, ¿no? Que también tienen compromisos de ese tipo. Como les digo,
hay dos tipos de consumo dentro de una compañía, dentro de una empresa, de una industria, ¿no? Para poner el ejemplo, una minera puede tener el 50% del consumo energético que provenga de electricidad y el 50% del consumo que sea diésel. El proceso industrial demolido, no sé, los sulfuros, dependiendo del tipo de proceso que lleve la mina, ¿no? Eh, Utiliza fundamentalmente electricidad, alimenta todos sus equipos con electricidad, ¿no es cierto? Pero además, si es una mina a tajo abierto, necesita camiones, estos camiones muy grandes que ustedes han visto en las fotografías, o si es que han tenido la oportunidad de visitar una mina, esos camiones inmensos, ¿no? Estos camiones utilizan diésel, ¿no? Entonces, este 50% de electricidad proviene del consumo para alimentar sus molinos y este otro 50% de diésel proviene del requerimiento que tienen los camiones u otros equipos, ¿no? Entonces, este tipo de empresas dice, oye, mira, la verdad es que yo puedo hacer el esfuerzo de que la fuente renovable alimente toda la parte eléctrica, ¿no? 50%. Entonces dice, ya, al 2030 o al 2035, es decir, el compromiso de más corto plazo, dice, yo puedo reducir emisiones en 40%. ¿Ok? Entonces agarran y tratan de gestionar con la parte eléctrica que la energía que ellos consuman sea renovable. Y para el 2050 o para el 2060, no sé, dependiendo del compromiso que ellos tomen, este volumen, digamos, de energía que se consume de combustibles fósiles para alimentar a sus camiones, algunos otros procesos industriales que, digamos, un poco más difícil de, de modificar, les dan un plazo mayor, ¿no? Entonces el 100% lo cumplen al 2050. ¿Por qué? Porque la parte eléctrica es relativamente fácil de llegar, de obtener, pero la otra porción del consumo energético un poco más difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso minero, que es importante para nosotros porque nosotros somos fundamentalmente un país minero, ¿no? Como Australia, como Canadá, como Chile. eh, este consumo de diésel puede ser, digamos, reemplazado, por ejemplo, con hidrógeno verde o con electromovilidad, ¿no? Pero eso todavía, digamos, está en una fase de desarrollo, entonces, de investigación y desarrollo, como les había hablado en las primeras clases. Entonces, eso todavía no se está logrando, pero lo que sí las empresas pueden ver es que el 100% de su consumo eléctrico provenga de fuentes renovables, ¿no? Entonces, y es importante, acá les voy a poner el informe de sostenibilidad de Apple, por ejemplo. Creo que sí se puede ver, ¿no? A ver, sí, sí se puede ver. ¿No? Entonces, este es el informe de sostenibilidad del año 2020, corresponde al 20, ¿no? Y ellos ya han, en los compromisos que han firmado, digamos, y han puesto que el 100% de toda su energía proviene de fuentes renovables para todas las instalaciones, ¿no? de Apple. A nivel mundial, el 100% de la energía consumida, la electricidad consumida por sus instalaciones es 100% renovable. Entonces ellos, en la parte eléctrica, ya por lo menos están eh, logrando esto. Pero además, toda esta porción que utilizaba antes diésel, dicen que ellos ya han logrado que todas sus instalaciones también sean carbono neutral a partir de abril de 2020, ¿no? Entonces, este compromiso que ustedes veían acá, ¿no? Donde ellos decían que al 2005, que al 2000, su target year, o el momento en el cual ellos iban a hacer este carbono neutral, el 2021 lo lograron en el 2020 en abril. Claro, evidentemente lo que van a tener que hacer ahora, este, perdón, lo que tienen que hacer ahora es que, ya bueno, las fuentes renovables alimentan a todas sus instalaciones, ellos son carbono neutral, no utilizan
no utilizan ningún tipo de combustible fósil, pero ahora también los materiales tienen que ser reciclados, y ya empiezan a surgir otro tipo de compromisos, ¿no? Entonces, digamos, ese es el entorno actual de lo que está ocurriendo, ¿no? En el mundo. O sea, las empresas están comprometiéndose a lograr determinados volúmenes, determinados niveles de reducción de emisiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunas empresas, ya lo han logrado, ya son carbono neutral, ya son net cero. En el caso de otras empresas, por su mismo proceso industrial, esto va a tomar algún tiempo más. Pero lo primero que se está viendo que están atacando las empresas es básicamente el consumo de electricidad. Lo que ellos quieren es que el consumo de electricidad, que su suministro eléctrico sea fundamentalmente renovable, ¿no? ¿Qué cosa se reconoce como renovable eh, dentro de estos compromisos que suscriben las empresas? Pues básicamente la generación solar, la generación eólica y la generación hidroeléctrica, ¿no? Esas son, digamos, las fuentes eh, renovables que son reconocidas por los estándares internacionales, ¿no? Para la certificación de estas reducciones. Y ahí, digamos, surge el otro tema. ¿Cómo certificas? ¿No? Y la certificación proviene de a ver, en el mundo, ya no se está comercializando, ya no se están comercializando estos certificados de reducción de emisiones que se emitían dentro del marco del protocolo de Kioto, que ya está vencido, ¿no? Y que permitían que estos certificados o CERs pudieran ser comercializados, ¿no? Antes, cuando una eólica o una solar era instalada, se decía, o una hidroeléctrica, ¿no? Va a recibir ingresos por potencia, por energía, según corresponda, y va a recibir también sus ingresos por emisión de certificados de reducción de emisiones. Ese componente de CERS ya murió, ya no existe más. Entonces, o por lo menos ya no es líquido, ya eso nadie lo requiere. Entonces, tiene que haber algún tipo de certificación que permita comprobar el atributo renovable de las energías que están utilizando las empresas. Y ahí es donde surge la necesidad de tener un estándar internacional para esto, ¿no? En un segundo. Mm, acá está. Mm, Eso está en la presentación. No, no está. Ya. A ver, acá está. Entonces hablábamos que las empresas suscriben compromisos, ¿no? Han suscrito sus compromisos, tienen varios mecanismos, como les había dicho, el R100 y varias otras cosas, ¿no? Perfecto, está bien. Acá están las empresas, acá está el ejemplo del R100. Vamos a poner otra diapositiva con este compromiso que han suscrito las empresas mineras, ¿no? Es importante en el caso peruano, por lo menos, porque hay empresas mineras de nivel internacional acá operando. Y entonces, el mecanismo que utilizan estas empresas para poder certificar que su consumo eléctrico proviene de fuentes renovables es este certificado AIRE. A nivel internacional existen tres grandes organizaciones, ¿no? Que han sido, digamos, separadas por localización geográfica. En Estados Unidos lo que hay es la North American REC, ¿no? Se emiten estos certificados NAREC. En Europa hay unos certificados de origen, ¿no? Que son los que se comercializan en el mercado europeo.
Y en todo el resto del mundo, incluyendo Perú, incluyendo China, Rusia, la India, ¿no? México, probablemente, bueno, probablemente no, en la realidad es donde está la mayor población mundial, ¿no? Se utilizan certificados AR. Entonces, en nuestro país, lo que nosotros utilizamos para poder certificar el uso, la utilización de energía renovable en el mercado eléctrico son certificados AR. Las empresas de generación que tienen generación renovable, lo que hacen es entregar estos certificados a sus consumidores o a sus clientes finales, ¿no? ¿Cómo? Y ese es el mecanismo que vamos a ver acá. Un consumidor cualquiera en realidad está tomando energía de la red y la red está totalmente interconectada. Entonces tú no puedes saber si el electrón que te está llegando a tu planta industrial o a tu mina es un electrón que proviene de una central solar, eólica. No tienes idea de absolutamente nada, ¿no? Porque toda la red, como digo, está interconectada y el generador típico inyecta en la red y el consumidor típico consume. Nadie sabe de dónde vienen los electrones exactamente. Lo que trata de hacer la certificación es básicamente separar volúmenes de energía, es decir, que tu generación, que la generación renovable haga un match con la energía que consume el cliente, ¿no? Es decir, que si en un sistema hay, por decir, una producción de 100 gigavatios hora, totales, ¿no? Entre energía renovable y no renovable, eh, el consumidor pueda decir que una partecita de esa generación renovable le fue entregada a él. Y esa partecita que ha consumido ese cliente o que el cliente manifiesta que es suya, se cancela de la energía total renovable producida en el país. Es decir, hay un proceso de certificación en dos pasos, ¿no? Uno es el paso en el cual el generador eléctrico dice mi generación es renovable. Primero, y se registra esa energía renovable. Y esa energía renovable pasa a registrarse con el resto de energía renovable del país, ¿no? Para los agentes que lo quieran. Y luego hay una segunda etapa, que es la de redención, en la cual el emisor del certificado lo que hace es decir, de toda esta energía registrada, yo voy a cancelar, voy a sacar una parte para que esa parte o ese volumen de certificación se lo pueda entregar a mi cliente. Entonces el cliente, de toda la energía que está registrada como renovable, saca una porción, la cancela, la saca de esa cantidad de energía registrada y la toma como suya y dice, yo tengo mi certificado, ¿no? Que lo que hace, como digo, es demostrar que el cliente ha consumido energía renovable, ¿no? Básicamente, lo que va a obtener el consumidor final es algo así, un ratito. Este es un ejemplo, ¿no? El IREC lo que va a hacer, o sea, el estándar internacional lo que va a decir es, oye, tal empresa no ha utilizado tal cantidad de energía y esa cantidad de energía ha sido generada proveniente de fuentes renovables, ¿no? Para este periodo. Y esa energía, bueno, no está acá la otra parte, y esa energía proviene de tal central hidroeléctrica, termoeléctrica, perdón, hidroeléctrica, solar y eólica. No, eso es lo que dice la certificación AR. Entonces, si bien es cierto, no podemos saber de dónde provienen los electrones que estamos consumiendo, lo que sí podemos hacer es toda la energía renovable, registrarla, ¿no? En una base de datos y luego parte de esa energía entregarla a los clientes e irla cancelando. Al cancelarla, lo que hacemos es que dejamos de poder certificar nuevamente con esa energía. Entonces esa energía está cancelada, se denomina redimida, se le dice así, ¿no? Esa energía ya está redimida ya. Esa energía ya no se puede utilizar posteriormente. Entonces hay una sola
base de datos y justamente este IREC es el que se encarga de consolidar todo. Entonces yo no puedo ir, no hay otro IREC para que yo pueda certificar esa misma energía con otro cliente. No, hay un solo IREC, un solo estándar internacional que es el que va a registrar la energía renovable y luego me va a permitir a mí, como comercializador, como agente que tiene clientes que tienen la necesidad de contar con estos certificados, me va a permitir cancelar parte de esa energía registrada para entregársela al cliente y el cliente pueda decir que su consumo de energía es renovable. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Nada, perfecto. Entonces queda claro, yo podría tomar en la práctica también parte de eso, creo. No, porque estos certificados pueden tener un valor económico, y van a implicar determinadas condiciones. Los clientes actualmente, los usuarios, sobre todo los usuarios libres, piden este tipo de certificación. Y en otros países, esto se lleva al extremo de que la energía se comercializa también con, eh, con esta etiqueta de renovable, ¿no? Vamos a ver un ratito. Un segundo. A ver, este es el ejemplo de dos comercializadoras en España que comercializan energía renovable. ¿Cómo certifican que esa energía renovable o que esa energía es renovable, que tiene el atributo renovable? Pues básicamente a través de esta certificación, ¿no? Claro, como digo, en España no es que utilicemos no es que se utilice el, eh, el aire como tal, ¿no? Sino que en España, pues, lo que hay es esta otra, eh, ¿dónde está acá? ¿No? Es esto otro que habíamos, hablado, ¿no? Estos otros certificados. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Ok, un segundo, por favor. Por mi parte, muy bien. Ok, perfecto. Un segundo.
Ahora, a nivel nacional también existe una metodología para poder definir el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Un ratito, que es el de huella de carbono, ¿no? Que básicamente lo que hace también es certificar que eh, el consumo de energía de parte de los agentes es renovable o no. Y básicamente lo que utilizan son, por ejemplo, en el caso de electricidad, lo que se hace es utilizar estos certificados IREC. Lo que pasa es que los IREC tienen un carácter más internacional, ¿no? O sea, yo como consumidor en el Perú, lo que busco es que pueda cumplir, digamos, con una reducción determinada, o que pueda certificar que toda la energía que he consumido es renovable. Perfecto. ¿Y eso cómo lo logro? Lo puedo lograr a través de IREC, lo puedo lograr también a través de algunas otras empresas de auditoría energéticas. Mando a mi matriz y sirve para que mi matriz pueda, a mi matriz, a la empresa, al holding que puede estar en otro país, pueda certificar que ha habido una reducción de emisiones a nivel global en cuanto a sus operaciones, ¿no? O sea, eso va a contribuir a certificar que yo he contribuido en las operaciones en el Perú con la reducción de consumo de energía que produce emisiones. Entonces, en términos prácticos, lo que nosotros hacemos a través de la certificación AR es obtener un certificado que es válido a nivel internacional. Sin perjuicio de ello, existen otros certificados a nivel local que son emitidos por empresas auditoras energéticas, como decía, ¿no? Que también entregan certificados. Estos certificados de carácter local sirven para que, por ejemplo, eh, algunas empresas puedan presentarse ante el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y puedan eh, certificar también su reducción de emisiones, pero a través del estándar peruano, digámoslo, en términos prácticos, ¿no? Y este estándar peruano permite también que las empresas, con el aval del gobierno, con el aval del Estado, puedan eh, certificar también que su consumo de energía proviene de fuentes renovables. ¿No? Digamos, es un certificado, digamos, de nivel local, ¿no? Pero emitido por el Ministerio del Ambiente. Pero no es solamente un certificado de nivel local que vas a emitirlo y lo tienes y el diploma y bacán, ¿no? No, la lógica de esto es que se pueda tener, digamos, el diploma o la estrellita de haber reducido emisiones y en los siguientes años continuar con la misma mecánica y ir mejorando en cuanto a la reducción de emisiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver estadísticas, ¿no? Acá dentro de la página web de lo que viene a ser Huella de Carbono Perú del Ministerio del Ambiente, hay una serie de empresas que ya han realizado este proceso, ¿no? Y se puede ver, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Un montón de empresas que de repente, por el lado eléctrico, como les había hablado yo de las
de las empresas mineras, el 50% proviene de electricidad. Perfecto. Entonces, con un certificado IREC, como el que hemos visto acá, ¿no? Ya logran certificar ese 50%. El otro 50% diésel, ya. Entonces, hay otros esfuerzos que hay que realizar en cuanto a la reducción del consumo de diésel, de algunos otros combustibles, para algunos otros procesos industriales. Es una mina, pero hay otros tipos de actividades industriales o comerciales que también tienen otros consumos energéticos, ¿no? Y cada uno de estos consumos energéticos tiene acá, digamos, su proceso y su debido análisis, ¿no? Por ejemplo, acá está el reporte de REP, ¿no? Lo pueden ustedes revisar porque es de carácter público, ¿no? Y acá, ¿cuánto han sido las emisiones en el 2020? En el 2021. Había un ligero incremento. Bueno, hay que explicar por qué. Y cada uno de estos reportes explica esta situación, ¿no? Ellos están comprando también certificación de reducción de emisiones, ¿está? ¿No? Hay reportes donde se muestra el detalle de todo el trabajo que han realizado, también lo pueden chequear. Vamos a ver todo el reporte, con toda la explicación de qué cosa es lo que ha ido pasando, ¿no? Y no solamente para esa empresa, sino para muchas otras, ¿no? Y esto se viene haciendo desde hace varios años. El primer nivel, digamos, de referencia para esta evaluación de huella de carbono es primero calcular la generación de reporte, o sea, hay que calcular la huella de carbono, eso es lo primero, de tu primera estrella. Verificas esa huella de carbono, porque, ok, tú lo calculas, pero alguien tiene que verificarlo, hay un tercero, hay una compañía certificadora que lo verifica, perfecto. Segunda estrella. Tercera estrella es cuando reduces, cuando pasa un año, dices, oye, yo estoy con 100, el siguiente año estoy con 99, ya. Segunda estrella, reducción. Y cuarta estrella es cuando te vuelves net cero, es decir, cuando no generas emisiones o de alguna u otra manera encuentras la forma de que tus emisiones sean nulas. ¿Ok? Regresamos entonces acá. Espero que estén tomando nota. Al final de la clase vamos a tomar un pequeño test. Eh, lo siguiente, los precios internacionales, ¿cómo han ido evolucionando? Bueno, los precios internacionales se han reducido, ¿no? O sea, ha habido una baja importante en cuanto a los precios a lo largo del tiempo. Nosotros veíamos que los precios en el 2010 estaban en este orden y que están bajando y se tiene previsto que hacia los siguientes años bajen aún más, ¿no? Esto es una foto, digamos, de lo publicado por IRENA, que es una organización internacional, es la Organización Internacional de Energías Renovables, donde se puede apreciar que la baja de los precios es bastante significativa y que se vienen años con bajas aún mayores. Eh, bueno, todo esto lo vamos a ir, lo van a poder ver en la presentación que les voy a dar, ¿no? Hay una reducción, en todo caso hay un crecimiento en cuanto al consumo proveniente de generación renovable, esto es para la solar, ¿no? Eh, al 2010, 2018, que es cuando se hizo este informe, el informe fue publicado en el 2019, o sea, prepandemia, ¿no? No sé si está actualizado, voy a ver si está actualizado, les cambio estos datos, pero por lo menos lo que veíamos que era que a nivel mundial el market share de la solar fotovoltaica era el 2%, y para el 2030 se preveía que sea del 13%, y para el 2050 el 25%, o sea, está en progreso. La capacidad instalada hacia 2018 eran 480.000 megavatios, ¿no? Se espera que pueda ser de 2.840 gigas al 2030 y 8.500 hacia el 2050.
no parece que estuviera siendo tan agresivo como se quisiera, ¿no? Vamos a ver que eso tiene su contraparte en la parte eólica. Eh, ¿Cuánto es lo que se viene produciendo? ¿Cuánto es lo que se viene instalando a nivel mundial cada año? Bueno, está aumentando, ¿no? Primero fueron 17.000 megavatios por año, luego 94.000, que es, digamos, lo que está en el 2018. Se prevé que para el 30 sea de 270.000 y para el 2050 de 372.000. Esto también nuevamente está bien, está en proyecto. Los precios están bajando de manera significativa. Si antes costaban 1.200, 4.600, en el 2018 están en 1.200. Yo creo que ya actualmente están en el orden de 1.000 o 900 y se prevé que en el 30 estén entre 800 y 340, ¿no? Y en el 2050 entre 481 y $165 por kilovatio mes. Entonces, también está en progreso. El precio de la energía, pues una cosa es el precio del costo de inversión por kilovatio instalado y otro es el precio de la energía. ¿Qué precio necesitas para qué? Para poder instalar, o sea, este costo de inversión, para poder operar, para poder mantener y para poder tener una rentabilidad. ¿Cuál es el precio que se necesitaba antes? Bueno, en el 2010 se necesitaban $370 por megavatio hora. En el 2018, $85 por megavatio hora. Eh, en el 2030 entre 80 y 20, yo creo que ya estamos más o menos en este nivel actualmente, ¿no? Y estamos bien. Y las inversiones de cada año también que están avanzando. En el caso de las eólicas, la situación es más o menos similar. La gran ventaja de la eólica, a diferencia de la solar fotovoltaica, es que la eólica opera todo el día, ¿no? Entonces hay una producción energética proveniente de estas fuentes durante todo el día. Eh, la... Sí. Cero. No, no. A ver, para diferenciar, hay dos conceptos, ¿no? Uno es el costo variable. Digamos, dentro de una compañía, y lo van a ver cuando lleven, seguro ya lo han visto, pues han llevado economía, ¿no? Hay costos fijos, ¿no? O sea, una empresa, digamos, ponte una fábrica de zapatos, es el ejemplo clásico, ¿no? Una fábrica de zapatos tiene costos fijos. ¿Cuál es su costo fijo? Pagar el alquiler del local, pagar a los empleados. Eso es costo fijo. Costo variable, ¿qué cosa es? Es cuánto cuero necesito comprar para producir X cantidad de zapatos, ¿no? ¿Cuánto hilo necesito comprar para esa cantidad de zapatos? Es un costo variable, ¿no? Entonces, costo fijo es el costo que necesitas para operar y que no depende de la producción. Costo variable es el costo del material que necesito comprar para tener un determinado volumen de producción. Costo fijo, costo variable. Ese costo fijo y costo variable no es el costo que me cuesta a mí invertir para poner la fábrica. Eso vendrían a ser los dólares por kilovatio. ¿Cuánto me cuesta comprar la fábrica? Y ahora, esos tres conceptos tampoco no son cuánto es lo que necesito, a cuánto yo necesito vender el zapato para poder pagar mis costos fijos, pagar mis costos variables y además mi costo de inversión. Ese costo del zapato, ese precio del zapato al cual yo necesito vender el zapato para poder pagar costos fijos, costos variables y el costo de la inversión de la fábrica, esos son los dólares por kilovatio. Hora. ¿Ok? No sé si se entendió. Ok. No, entonces, costo fijo, costo variable, costo de inversión para la fábrica y costo y precio de venta para poder pagar las tres, ¿no? Porque las tres hay que pagarlas. Y además hay que obtener una rentabilidad. Eso es el dólares por kilovatio hora, ¿no? No sé si fue con ustedes que yo les comenté que el precio de una hidroeléctrica, lo que necesita una hidroeléctrica, creo que sí con ustedes, ¿no?
era de $65 por megavatio hora. Ya, ese precio de $65 por megavatio hora incluye todo. ¿Incluye qué cosa? Incluye la parte del costo de inversión en la planta, el costo de operación, el costo de mantenimiento, el costo administrativo. No, $65 una hidro. ¿Cuánto está una eólica y una solar? $30, la mitad. ¿No? Y eso por eso es que le decía que, digamos, el fomento a las hidroeléctricas, digamos, no es tan intensivo, ¿no? Como el que se pueda tener de repente en el caso de la solar y la eólica. ¿Por qué? Porque los precios están bajando. Y al estar bajando, son interesantes. ¿Por qué? Porque como les decía ayer también, la energía tú la vendes a un precio, al costo marginal, o al precio de tu contrato, pero el precio del contrato está relacionado con el costo marginal, por lo que hemos visto en las clases anteriores, en las clases previas. Entonces, si el costo marginal es único para todo el sistema, y yo tengo la alternativa de producir electricidad con una hidroeléctrica que me cuesta 65 o con una eólica, una solar que me cuesta 30, obviamente que voy a preferir irme por una eólica y una solar porque es mucho más barata, ¿no? Esa es la lógica. La lógica es que ya estas tecnologías son lo suficientemente competitivas, digamos, para poder eh, lograr o permitir que eh, se pueda instalar de manera intensiva en el sistema, ¿no? O sea, el sistema eh, lo que requiere es nueva generación, porque la demanda eléctrica siempre va a crecer. La demanda eléctrica crece si crece la economía, ¿no? Y la economía en un país en vías de desarrollo como el nuestro tiene que crecer. O sea, no podemos nosotros mantenernos planos o no crecer, porque no somos un país desarrollado. Un país en vías de desarrollo tiene que crecer, porque tiene muchos temas pendientes, tiene grandes retos en infraestructura. Ustedes van a una universidad internacional y no es como nuestra universidad, ¿no? Ustedes van a una universidad privada y tiene diferentes instalaciones que las que tenemos en una universidad del Estado, ¿no? Ese tipo de cosas no se dan en países desarrollados, entonces hay retos todavía, ¿no? O sea, yo para ir a donde vivo tengo que pasar por un montón de sitios que hay un montón de baches y cosas. Eso ahí no se ve en un país desarrollado. Entonces, eso implica que tiene que haber todavía una inversión en infraestructura que no se ha dado. Entonces, tenemos que crecer para poder ir cerrando esas brechas, ¿no? Para poder hacer que toda nuestra infraestructura sea lo suficientemente adecuada como para que la gente viva con un buen nivel de vida, con el nivel de vida se tiene en un país desarrollado. Entonces hay mucho por crecer, debemos crecer. Y cuando crece la economía, ¿no? Los modelos matemáticos muestran de que, los modelos econométricos muestran que la electricidad, el consumo de la demanda eléctrica crece conforme crece la economía. Es decir, si el PBI crece 3%, ¿no? La electricidad va a crecer 2,5. El consumo, la demanda eléctrica, ¿no? Entonces, ese mayor consumo, 2,5%, 3%, ¿no? Eh, perdón, implica que se requiere nueva generación, ¿no? En el Perú, la máxima demanda está alrededor de 7.500 megavatios, ¿ok? 3% de crecimiento de esos 7.500 megavatios son 225. O sea, cada año necesitaríamos como mínimo una central de 220, 250 megavatios. Cada año se necesita una central de 220, 250 megavatios. Para un crecimiento del 3%. Si un crecimiento del 6%, se necesita 500 megavatios. Si es un crecimiento como el que teníamos en la época que les decía, en el 2008, 2009, ¿no? Espectacular crecimiento económico gracias a la muy buena gestión que se hizo en aquel momento, el sistema hubiera requerido o requeriría 750 megavatios anuales para cubrir el crecimiento de la demanda. Ahora, como, bueno, la gestión que se ha hecho económicamente del país en los últimos años ha sido muy mala, ¿no? Necesitamos 200 megavatios nomás. Pero 200 megavatios es una nueva central. Y una nueva central que lo más probable es que sea renovable, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre les digo, y les dije el día de ayer en la clase, ¿no?
¿Qué cosa es lo que pasa en la realidad? Lo que pasa en la realidad es que las centrales que están entrando en operación al sistema eléctrico son centrales renovables. Guaira, Clemensí, todas estas entre Punta Lomitas, todas estas centrales que están entrando al sistema son centrales renovables. ¿Por qué? Porque es más barato producir electricidad con centrales renovables. Te van a seguir entrando. ¿No? Lo que yo sí critico de manera personal es la política de decarbonización, que es sacar las centrales existentes y reemplazarlas por renovables. Eso no. Por lo menos en un país como el nuestro, creo que no es correcto. ¿No? O sea, nosotros tenemos nuestras centrales, hay un mix energético que es adecuado, que es de los mejores del mundo, y el reto es ir cubriendo la nueva demanda eléctrica con nueva generación renovable, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta los precios, que los precios, como ustedes están viendo, son totalmente competitivos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Ok. A ver, un segundo. Vamos a ver. Mm, mm, mm. Vamos a ver si podemos utilizar esto. Vamos a, vamos a jugar un poco para ver si si han comprendido lo que hemos hablado. Un ratito. No me acuerdo cómo funciona esto. Un segundo. Ya, a ver, un segundito. Ya, ahora vamos a jugar. Entren, pongan en Google Kahoot. Esto.
Vean este QR y pongan este PIN, por favor. Y se registran. Nombre y apellido. En su celular. A ver, ingresen, por favor. ¿Me avisa si alguno falta? Nombre y apellido, por favor. Gracias, Joaquín. ¿Me avisan si alguno falta? O ya estamos todos. Ya, ¿empezamos? Sí, sí, pero ellos tienen que manifestarse. No dicen nada. Ahí ha escrito un compañero. Un momento, por favor, dice. Ok. Ok, bueno, empezamos. Ya estamos casi todos. Este es un pequeño test. En su celular. Muy bien.
Voy a ver cómo podemos hacer para meter un puntito adicional por este tipo de jueguitos. Este sistema permite no solamente evaluar que la respuesta es correcta, sino al primero que la responde también le da más nota. La huella de carbono en realidad identifica que las actividades de la empresa utilizan fuentes renovables, ¿no? O sea, en general, lo que hace la huella de carbono es, digamos, básicamente realizar la misma actividad del AIREC, pero a nivel nacional. Muy bien, Heidi. Muy bien, Matías. Muy bien, Joaquín. Perfecto. Entonces, casi todos han contestado bien. Eh, no sé qué les ha parecido este jueguito. Sirve para poder, de una u otra manera, afianzar lo que hemos estado revisando en clase. Ok, entonces, yo creo que lo dejamos acá. La siguiente clase terminamos toda esta parte de energías renovables, digamos, como concepto. Hacemos un poco de generación distribuida, hacemos la parte de reducción de emisiones, ¿no? Y la siguiente clase ya estaríamos la subsiguiente clase, mejor dicho, estaríamos viendo ya generación solar fotovoltaica y eólica, ¿no? Pero en el caso, sobre todo de la eólica, estoy haciendo unos cambios importantes en las presentaciones que había hecho anteriormente para ya meter cuestiones relacionadas a dimensionamiento, para meter temas relacionados ya al diseño de una eólica. Creo que eso también vale la pena porque lo hemos hecho acá en la central hidroeléctrica y creo que vale la pena también hacerlo en todo lo que son renovables, ¿no? Porque creo que es, digamos, lo que está ahorita en mayor auge y vale la pena hacerlo. Entonces, el viernes tendríamos la práctica y el día sábado continuamos con las clases de manera normal. ¿Ok? Espero tener las notas este fin de semana y las voy colgando. Muchísimas gracias y fue un buen fin de semana. Hasta luego. Pero ingeniero. Hasta luego.